Saludos nuevamente, bienvenidos al laboratorio. Comenzamos otro video en esta playlist, en este curso gratis de estructura de mercado desde cero. Y vamos a seguir complementando la información que vimos en el primer video, donde veíamos la estructura de mercado básica, con los quiebres de estructura, cambios de carácter, barridas de liquidez. Si no viste ese video, te recomiendo que antes de ver este vayas al primero. Te lo voy a dejar por aquí arriba, te va a aparecer acá una tarjetita. Y ya con ese video, con esos conceptos, podemos pasar a este. Vamos a hacer una breve recapitulación. Habíamos visto en el primer video que los movimientos en el mercado se dividían en tres. Teníamos movimientos de tendencia alcista, ¿sí? Con sus máximos y bajos sucesivos, cada vez más altos. Teníamos movimientos laterales, ¿sí? Tendencias laterales, en donde no había una direccionalidad definida. Y finalmente teníamos tendencias bajistas, ¿sí? En la que teníamos también sucesión de máximos y mínimos, pero cada vez más bajos. Y podíamos definir que todos los movimientos del mercado se dividían en estos tres grupos: tendencia alcista, tendencia lateral o tendencia bajista. Ahora bien, vamos a empezar a sumar un poquito más de terminología, a profesionalizar un poco más nuestro conocimiento y vamos a poner ciertos nombres y a nomenclar estas tendencias y a entender que cada tendencia corresponde a una fase de mercado. Finalmente, lo que vamos a ver hoy y con lo que vamos a complementar el primer video es con las fases de mercado. Bien, así que vamos a ello. Bueno, entonces les decía que vamos a empezar a agrupar estas tendencias y a nomenclarlas según la fase de mercado a la que corresponde. Vamos a decir entonces que las tendencias alcistas claras, ¿sí? Y saludables, así como las tendencias bajistas, vamos a dejarla también por acá, ¿sí? Estos movimientos tendenciales los vamos a llamar etapas de participación o fases de participación, ¿sí? ¿Qué es una fase de participación? No es ni más ni menos que cuando entra, vamos a checarlo un poquito, no es ni más ni menos que cuando entra el capital retail. ¿Qué es el capital retail? El capital retail es el capital del operador minorista, el operador que muchas veces está corriendo el precio, aquel que es manipulado, aquel que finalmente es lo que llamamos contrapartida del capital institucional. Recordemos que el mercado es un juego de suma cero. Para que alguien venda, otro tiene que comprar, ¿sí? Y para que alguien compre, alguien tiene que estar vendiendo. Entonces, esto es un juego en el que el capital de manos grandes trabaja con el capital de las manos chicas. Cuando el capital grande está comprando, en la gran mayoría de los casos es porque el capital retail, el capital minorista, pequeño, está vendiendo, ¿sí? Ya sea por inducción de ventas, por múltiples motivos en los que ese capital minorista es manipulado, ¿sí? Quizás en una tendencia que viene bajista a pensar que el precio va a seguir cayendo, siendo que es en ese momento en donde el capital institucional, el capital fuerte, está comprando esas ventas del minorista para luego impulsar el precio al alza en la dirección contraria, ¿sí? A estos movimientos tendenciales, donde vemos que no estamos en una tendencia lateral o en un rango, los vamos a llamar fases de participación. Y por el contrario, a los movimientos laterales, o también llamados rangos, ¿sí? Como esto que estamos dibujando por acá, los vamos a llamar, dejamos una flecha, fases de acumulación o distribución. Y ahora vamos a ver de qué se trata esto. Acumulación o distribución, ¿sí? Vamos a achicar ahí un poquitito la letra. Ahí está. ¿Por qué fases de acumulación o distribución? Justamente por esto que les decía. Vamos a hacer un caso de ejemplo, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo funciona esto de las fases. Vamos a ir un poquito para arriba.
vamos a venir con el ejemplo de una tendencia que está a la baja. ¿De acuerdo? Vemos que el precio viene haciendo esta sucesión de altos y bajos cada vez más bajos. Claramente estamos en un movimiento tendencial, en un movimiento de participación bajista. Y de golpe vemos que el precio empieza a frenarse, ¿sí? Para empezar a lateralizar. Y vemos que lateraliza, quizás barra un poco a la baja, vuelve, ¿sí? Y esto lo que va a generar en la mente de un inversor poco informado, con pocas herramientas de análisis, va a ser pensar que simplemente esta tendencia bajista frenó para seguir a la baja. Mucho más aún cuando tenemos estos movimientos impulsivos hacia la baja, donde parece que vamos a seguir con el quiebre de estructura, como vimos en el video anterior, y que el movimiento probablemente continúe, ¿sí? Luego de frenarse un poco, que el movimiento a la baja continúe. Sin embargo, muchas veces vamos a ver que luego de esta lateralización, ¿qué sucede? El precio empieza a levantar. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos movimientos de tendenciales, bajista y alcista, son fases de participación, ¿sí? Aquí el retail estaba vendiendo, ¿sí? Junto con la mano fuerte, con la mano institucional. Aquí el retail probablemente siguió vendiendo, pero la mano fuerte, la mano institucional, empezó a comprar, empezó a acumular. ¿De acuerdo? Entonces tenemos fase acumulación. ¿Por qué acumulación? Porque empezó a acumular el activo que sea Bitcoin, SP500, euro, lo que fuera, ¿sí? Lo empezó a acumular a precios baratos, a precios de descuento, para luego llevar el precio al alza. Bien, entonces aquí tenemos una fase de acumulación, aquí tenemos una fase de participación bajista, y lo que tenemos por el contrario acá es una fase de participación alcista. ¿Sí? Las fases en donde, como les digo, mayormente se suma el capital minorista o el capital de aquel que no está preparado, que no tiene una base de análisis y de metodología fundamentada, para entender que lo que se está dando acá antes de iniciar la participación es un evento de acumulación y poder ingresar con la mano fuerte. ¿Sí? El retail va a estar vendiendo cuando la mano fuerte ya vendió y va a empezar a comprar a medida que el precio va al alza, y muchas veces va a ser manipulado, le van a borrar los stop y demás, ¿sí? Luego entramos en una participación alcista y lo que puede suceder nuevamente es que el precio empiece a frenarse, volvamos a lateralizar, ¿sí? Y esto me va a significar que tras una participación alcista, por lateralizar, ya voy a iniciar un tramo a la baja, una fase de participación bajista. No necesariamente. Aquí es donde tenemos que aprender a analizar estos rangos, ¿sí? O estas fases laterales, para entender si es una acumulación o una distribución. Cuando hablamos de acumulación es para llevar al precio al alza, cuando hablamos de distribución es para llevar el precio a la baja, ¿sí? ¿Por qué distribución? Porque justamente están distribuyendo, la mano fuerte está distribuyéndole todo ese activo que compró barato a precios más caros a la mano minorista, que tiende a creer que el precio va a seguir subiendo, ¿sí? Ahora, como les digo, no siempre que tras una fase de participación veamos una lateralización implica que vamos a entrar en la fase contraria, es decir, que desde esta participación alcista de lateralización ya vamos a ir a la baja, porque muchas veces vamos a tener lo que es una fase de reacumulación. Así como tenemos reacumulaciones, también tenemos redistribuciones. Pero esto significaría que tras una lateralización el precio nuevamente continúa el alza, ¿sí? Quizás en esta fase se incitó a la mano débil, se manipuló a la mano débil para pensar que el precio finalmente iba a empezar a caer, y por el contrario lo llevaron al alza. Esto sería una fase de reacumulación, ¿sí? Ahora bien, en el caso de que tras esta lateralización empecemos sí un movimiento a la baja, ¿sí? En lo que tendríamos acá sería una fase de distribución. Y ya lo vamos a dejar ahí todo marcadito, ¿sí?
Entonces, fase de participación, fase de acumulación, nuevamente fase de participación tras la acumulación, fase de distribución y luego otra fase de participación, en este caso bajista. ¿Se entendió? Espero que sí. Y en estos movimientos resumimos también todo lo que sucede en el mercado. Tendencias bajistas, tendencias laterales, tendencias alcistas. ¿En cómo lo veíamos? Lo veíamos mucho más simple en el primer video, ahora ya le estamos dando los nombres que corresponden a cada evento, a cada fase del mercado, y estamos entendiendo el porqué de los nombres. ¿Por qué acumulación? ¿Por qué distribución? ¿Por qué participación? Bien, ahora, esto es muy importante de entender porque el mercado se mueve por estos ciclos, ¿sí? Por fases de acumulación, de reacumulación, fases de distribución, de redistribución y en el medio las participaciones. Todos los mercados se mueven exactamente del mismo modo. Ahora, y acá es donde se pone interesante, vamos a seguir esta serie con los próximos videos, es en entender cuándo en estos movimientos laterales, en estas tendencias laterales, estamos ante una acumulación o ante una distribución. Y tenemos metodologías para entender esto. Como les explicaba yo en el primer video, la metodología principal de mi análisis que yo utilizo para determinar si un rango es un rango de acumulación o de distribución es la metodología Wyckoff, ¿sí? Nosotros tenemos este rango y si yo lo veo así no puedo distinguir si el precio va a subir o va a bajar. No puedo distinguir del todo qué está pasando acá. Y mediante la metodología Wyckoff es que vamos a tener las huellas y vamos a poder entender si esta lateralización es una acumulación o una distribución, ¿sí? Ya en el siguiente video vamos a iniciar de lleno con las bases de la metodología Wyckoff y la vamos a ir trabajando desde cero para aquel que no la conoce, no la trabajó nunca o que tiene pocos conocimientos. Vamos a arrancar desde cero con los pilares y vamos a ir yendo cada vez a lo más avanzado, ¿sí? Hasta trabajarla en modo avanzado muy profesional. Pero me interesa en este video hacer este link, ¿sí? De lo que veíamos en el primero, de los movimientos de mercado, ahora con sus nombres correspondientes según fases, y entender que la metodología Wyckoff va a ser la que a mí me va a permitir entender qué huella tiene este rango. Si tiene una huella acumulativa para seguir al alza o bien tiene una huella distributiva para irnos a la baja, ¿sí? En resumidas cuentas, y para que empiecen a tener una primera idea de... Es mucho más extenso, ¿eh? No se crean que con esto que les voy a decir ya lo van a tener entendido porque van a tener muchos problemas. No se manden ya a operar los rangos pensando que entienden la metodología porque todavía ni siquiera empezamos. Pero en resumidas cuentas, y ya para cerrar este video va a ser más corto, pero me parecía muy importante extraerles este concepto que es el que nos va a actuar de pilar, ¿sí? O nos va a actuar de puente, mejor dicho, para pasar de los conceptos básicos de análisis que teníamos en el primer video a algo un poquito más avanzado. Es lo siguiente, y aquí les dejo una pequeña pista. Si nosotros decíamos que en las fases laterales, ¿sí? De distribución o de acumulación, lo que está intentando hacer la mano fuerte, el dinero institucional, es manipular a la mano débil para hacerle creer que el movimiento del precio va a ser el contrario al que ellos están esperando. Es decir, si ellos están acumulando y ellos están comprando, van a intentar hacer creer a la mano débil que el precio va a seguir cayendo para que la mano débil siga vendiendo. Entonces toda esa oferta del activo que tenemos, sea Bitcoin, sea lo que sea, esa oferta va a ser acaparada por la demanda de la mano fuerte. El mercado se mueve por oferta y demanda, ¿cierto? Entonces, para que estas manos fuertes, estas manos grandes que necesitan comprar muchísima cantidad del activo, puedan acumularlo, puedan hacerlo sin disparar el precio agresivamente al alza. ¿Por qué es esto? Imagínense que de golpe, vamos a poner un ejemplo práctico, BlackRock comprando Bitcoin, ¿sí? Supongamos que BlackRock quiere comprar un capital de $1.000 millones de Bitcoin.
Si BlackRock comprara todo ese Bitcoin en una sola compra, el precio lo que haría automáticamente desde estos niveles es dispararse al alza. No habría suficiente cantidad de Bitcoins en venta para sustentar la oferta y la demanda en este precio, ¿sí? Supongamos que aquí lo que tenemos son 500 millones de dólares en Bitcoin en venta y BlackRock quiere comprar 1000 millones, 1 billón, ¿sí? Si ellos compraran los 1000 millones de una, el precio satisfacería esos 500 millones que hay en oferta, pero para poder satisfacer el resto de los 500 millones que quieren comprar, necesitarían buscar ventas en niveles superiores, porque ya no quedaría nadie vendiendo en este nivel. Habría gente vendiendo aquí arriba, etc. Pero eso impulsaría que el precio suba y que BlackRock, en este caso, no pueda comprar la totalidad de Bitcoin que quería comprar en estos precios y tenga que hacerlo en niveles más altos. Entonces, ¿qué hace esta mano fuerte? Compra segmentado, compra por partes, ¿sí? Cada vez que induce a la mano débil a que el precio va a continuar a la baja, ¿sí? La mano débil ve que el precio va a continuar a la baja, venden, la mano fuerte compra. ¿Se entiende? Necesitan hacerlo paulatinamente. Ya una vez que cumplieron con su objetivo de acumulación o de distribución, es donde liberan la presión para dejar que el precio se dispare, ya sea al alza o a la baja. ¿Se entendió? Entonces, con ya todos estos conceptos un poquito más entendidos de fondo, la primera pista que les voy a dejar de cómo poder entender sin ningún conocimiento si un rango es acumulativo o es distributivo, va a ser pensando un poco en este tema de las inducciones. Pensemos lo siguiente. Si yo vengo de una tendencia bajista, ¿sí?, hasta acá, y el precio empieza a lateralizar, ¿qué va a necesitar esa mano fuerte para que la mano débil le siga vendiendo? Pensémoslo. ¿Qué va a necesitar? Va a necesitar que la mano débil piense que el precio va a seguir cayendo, ¿sí? Entonces, en muchos casos lo que van a ver son movimientos como este, ¿sí?, en donde el precio pierde los mínimos. Aquí, en este caso, por rompimiento, por ejemplo, o en un rebote, la mano débil seguiría vendiendo, pensando que este movimiento empieza a tendenciar a la baja. Venderían, la mano fuerte compraría. Venderían, la mano fuerte compraría. Venderían, la mano fuerte compraría. Y absorbería todas esas ventas que impedirían que el precio siga cayendo, ¿sí? Por el contrario, si viniéramos de una tendencia alcista, ¿sí?, y quisiera la mano fuerte inducir a la mano débil a que el precio va a seguir al alza, lo que veríamos serían cosas como esta, ¿sí? Rompimientos al alza para luego darse vuelta. Las barridas de liquidez, los liquidity sweep que vimos en el primer video, ¿sí? Aquí por rompimiento la mano débil o el retail compraría y aquí le estaría vendiendo la mano fuerte. El retail compraría, la mano fuerte le vendería. El retail compraría y la mano fuerte le vendería. Entonces, si lo vemos con esta lógica y vemos el comportamiento del rango, vamos a ver que se diferencian en dos cosas. Observen este rango que es acumulativo. Lo que estamos teniendo son inducciones en venta, ¿sí?, tentativas, rupturas del esquema, quiebres de estructura a la baja, haciendo creer a la mano débil que el precio va a seguir bajando. Entonces, un rango acumulativo se va a caracterizar principalmente por mostrar este tipo de desviaciones a la baja, porque la intención es justamente inducir a la mano débil a la baja para comprar lo que esa mano débil está vendiendo. Por el contrario, fíjense, ¿no? Acá tenemos el rango, entonces si trazamos el rango, incluso lo podemos hacer con un rectángulo, por ejemplo, agarramos la mayoría del movimiento del precio y lo encerramos en un rectángulo, en un ranguito, vamos a ver que las desviaciones las tenemos por la parte baja,
desviación y recuperación, desviación y recuperación. Entonces lo que estamos viendo son inducciones en venta para comprar. Por el contrario, si hacemos el mismo ejercicio, ¿sí?, y encerramos el precio o el rango del precio principal en un rectángulo, en un esquema o en una fase distributiva, vamos a ver que las desviaciones del rango, ¿sí?, las manipulaciones también, como les quieren llamar, las barridas de liquidez, son por la parte alta, porque lo que estamos haciendo es inducir a compras a la mano débil para en cada inducción venderle. Y cuando ya la mano fuerte haya satisfacido toda su necesidad de venta, todo lo que quería vender, liberan la presión para dejar que el precio empiece a ir a la baja. ¿Se entiende? Entonces, como primer tip que nos va a ayudar mucho cuando ya empecemos con la metodología Wyckoff de lleno, a partir del video que viene, va a ser entender principalmente este concepto, el de inducción a compras e inducción a venta dentro del rango, y identificar si esas inducciones son o bien por la parte baja del rango o bien por la parte alta. Esta puede ser la primer pista, ¿sí?, la primer pista que puedo tener de si el rango es acumulativo, reacumulativo o distributivo o redistributivo. Bien, por aquí lo vamos a dejar con el ejemplo teórico y simplemente vamos a ir al gráfico para que vean un ejemplo justamente gráfico, valga la redundancia, de cómo funciona este tema de las fases, ¿sí?, de las fases de mercado. Observen lo siguiente, observen lo siguiente. Vamos a hacerlo sencillo. Lo que tenemos acá, ¿qué es? Un rango lateral, ¿sí?, una acumulación. Luego entramos en una fase de participación. Acumulación para entrar en participación alcista. Luego el precio, ¿qué hizo? Se frena, lateraliza. Sin embargo, no sigue a la baja. ¿Qué hizo el precio? Reacumuló. Y si hacemos un poquito de zoom y vemos, por ejemplo en este caso, ¿por dónde están las desviaciones? Es decir, yo tengo este rango trazado acá. ¿Por dónde están las desviaciones del rango? Por debajo. ¿Lo notan? Induciendo ventas, para luego iniciar al alza, ¿sí? El precio entra nuevamente en una participación alcista, ¿sí? Lateraliza nuevamente, ¿sí? En este caso este rango fue un poco más difícil de identificar sin entender la metodología, entenderlo, ojo, cuando entiendan la metodología van a ver que aquí lo que hubo fue una acumulación, y ya lo veremos. Pero en este caso, así a simple vista es un poco más complejo, pero vemos que el precio lateralizó de nuevo, ¿sí?, reacumuló para iniciar otra participación alcista. Luego de la participación alcista, ¿qué tuvimos? Otra lateralización, otra más. Y observen, si yo defino el rango nuevamente, ¿sí?, en esta lateralización, ¿por dónde están las barridas? ¿Por dónde está la manipulación, la inducción de la mano fuerte? Por la parte baja. ¿Lo ven? Se ve clarito en este caso, ¿sí? Inducción. A que la mano débil piense que tras toda esta subida que venimos teniendo y que el precio empieza, en teoría, a mostrar debilidad a la baja, que lo más probable es que empecemos hacia la baja, una tendencia bajista, una fase de participación bajista. Sin embargo, si ya vamos avispando el ojo y entendiendo esta mecánica, vemos que todas las inducciones fueron a venta. Si el rango me está induciendo a venta, hay una gran probabilidad de que en realidad iniciemos un tramo al alza y que esto sea otra reacumulación. ¿De acuerdo? En este caso, vamos a ver este ranguito porque aquí sí que tenemos algo un poco distinto. Observen esto. Yo, tras la participación, nuevamente defino mi rango. Perdón, me equivoqué de herramienta. Nuevamente defino mi rango. Mi rango lo puedo aquí, ¿no?, donde el precio lateraliza. ¿Sí? Lateralizamos el movimiento del rango. Los principales movimientos del rango, donde el precio más tiempo se detuvo.
¿Y qué vemos? Que las desviaciones, las inducciones, las tuvimos por la parte alta. ¿Se dan cuenta? El precio levantó, empezó a ranguear y las inducciones, las barridas, las tuvimos por la parte alta. Esto me habla de que podemos estar ante un rango distributivo. Finalmente, ¿qué pasó? Cuando perdimos el rango, una pequeña distribución, pero distribución al fin a la baja. Nuevamente un rango, tras una fase de participación muy pequeña, pero una fase de participación al fin. Tras esto, definimos nuevamente nuestro rango, ¿sí? Nuestro rango como el punto donde más se movió el precio, donde más negociación hubo, donde estuvo más chato. Y que vemos que las inducciones, las barridas, fueron por la parte baja, como ven acá. Esto es un rango tentativamente acumulativo. ¿Qué pasó? Rompimos el rango, participación al alza. ¿Se entiende? Finalmente tenemos dos rangos más acá que podemos analizar y vamos a hacerlo, así ya dejamos todo completo, ¿por qué no? Participación, aquí defino mi rango, ¿sí? En la parte donde el precio más se ha movido, que es por aquí. ¿Qué vemos? Inducciones, barridas en venta, a la baja, por la parte baja del rango. ¿Qué pasó? Rompimos, tras esta acumulación, participación alcista. ¿Se entiende? Y aquí es donde estamos hoy día con este rango diario que tenemos en Bitcoin, el cual todavía no está definido. Y si querés entender ya un análisis más profundo y más complejo de este rango, que es el que está determinando el momento de mercado actual, te invito a que veas los análisis que hay en este canal de Bitcoin, que veas los streams en vivo que realizamos los días lunes y miércoles a las 17 horas UTC-3, horario de Argentina, y los viernes a partir de las 14:30 horas, también horario UTC-3. Tenemos un análisis hiper completo de este rango con todas las posibilidades que nos vienes dando, ¿sí? Así que te recomiendo que vayas ahí. Ahora bien, si yo defino mi rango por acá, ¿sí? En las partes donde el precio más se vino moviendo y más vino negociando, ¿qué estamos teniendo de momento? Que las inducciones son por la parte alta, ¿sí? Las inducciones son por la parte alta. Tengo alguna inducción por la parte baja, es verdad, por eso es que este rango todavía no tiene la confirmación de ser un rango distributivo para irnos a la baja, más allá de estas desviaciones, de estas inducciones a compra para vender, justamente, porque tras estas inducciones estamos teniendo algunos movimientos de inducción bajista. Y aquí es donde ya entra de lleno la metodología. Como les decía yo, con ver este tema de las barridas, de las manipulaciones, ni siquiera estamos empezando a trabajar la metodología Wyckoff, ¿de acuerdo? Esto es simplemente un ejemplo visual para que tengan una primer pista y un primer entendimiento muy básico de cómo van a funcionar los esquemas de Wyckoff, que vamos a ir aprendiendo de a poco, ¿sí? Los distintos esquemas, los distintos eventos dentro de los esquemas de Wyckoff. Bien, bueno, con esta breve explicación simple, pero creo que les puede aportar bastante, en tanto y cuanto linkear lo que vimos en el primer video con lo que vamos a ver en los siguientes. Vamos a finalizar el video de hoy, ¿sí? Si quedó alguna duda, te recomiendo rebobinar el video, lo podés ver tantas veces como quieras. Si la duda persiste, me podés dejar en comentarios y con gusto lo aclaramos. Y si este contenido te parece de valor, te aporta algo, te dan ganas de seguir viendo lo que sigue, te pido por favor que le des like al video. Si no lo hiciste todavía, que te suscribas en esta comunidad que es muy nueva, pero estamos arrancando con todas las pilas, y que le des a la campanita, así estás al pendiente y YouTube te notifica cada vez que sale un video nuevo, tanto de esta playlist como de los análisis que vamos haciendo y de los streams en vivo. Bueno, sin más, los saludo, les agradezco mucho por su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.